Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien en este hermoso día. Le saluda cordialmente Leandro Cortés, estudiante de tercero medio de la Escuela Leonardo Murialdo. Hoy tengo el agrado de entrevistar a José Ponce López, profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Hoy en esta entrevista me acompañará mi compañero Pablo León, el cual es de mi mismo curso y ambos seremos los encargados de entrevistar a don José. Un gusto, don José. Hola Leandro, hola Pablo, un gusto Hola. que tengan interés en conversar conmigo en esta ocasión y que ojalá sea provechosa la conversación. Un gusto el de nosotros tenerlo aquí. Para abrir esta nota, me gustaría preguntarle esto, don José. ¿De dónde nace este sentimiento de enseñar a otros? Eh, a ver, yo creo que, bueno, cuando tenía un poco su edad, aunque no lo crean, también tuve esa edad en algún momento. eh, a ver, yo creo que primero, mi entrada inicial a todo esto y lo que me he dedicado en el largo tiempo, al final desde la historia. Es desde la historia. Y la idea, de una u otra manera, la historia parte con un sentido de tratar de explicar la realidad en la cual uno vive, entender la experiencia de uno, la experiencia de su familia y la experiencia de un poco del lugar en el cual uno está situado, sea en una ciudad, una comuna, una región y un país en general, y después ya el mundo completo. Eh, y claro, ahí otra de las cuestiones por la enseñanza es que de una otra manera cuando también uno después va creciendo y después entra al mundo eh, eh, de la universidad y después uno sigue estudiando en el ámbito de la historia, pero en el Ujú. magíster, el doctorado, lo que busca es, uno tiene como conclusiones ya, los conocimientos no son para uno solamente, Claro. el objetivo no es así como, yo enriquecerme y ser la persona más inteligente del mundo, cosa que no creo que nunca lo sea, pero además el interés es también que eh, dar a conocer a las personas las cosas que uno va pensando, reflexionando y va adquiriendo con el tiempo, y sobre todo una cuestión como que suele dejarse de lado, que al final el Ujú. conocimiento siempre es una construcción colectiva. Ya hay una construcción colectiva que se da como, por decirlo, entre pares, pero también en personas como que también están adquiriendo nuevos conocimientos. Porque también el conocimiento se desarrolla a través de las preguntas que tienen las personas. Uno en el tiempo, de una otra manera, se le va enmarcando la cabeza y el cerebro y uno va Ujú. siempre especificando. Y la gracia de las personas cuando no están formadas en esa trayectoria, también hacen preguntas un poco más novedosas, un poco que rompen esos esquemas. Y yo creo que la enseñanza permite eso, enseñar a los profesores y probablemente a los profesores que ustedes tengan también, eso también les llama mucho la atención de que los alumnos y alumnas puedan hacer preguntas que no rompen el molde y que te permiten pensar cosas, por decirlo de una manera, fuera de la caja. Uno siempre está acostumbrado a Claro. pensar en la caja, pero te viene una pregunta de alguien que se le ocurrió, que tiene otros conocimientos, otra experiencia, y eso yo creo es lo que permite el desarrollo del conocimiento. Y por eso también la vinculación de enseñanza y desarrollo de conocimiento es fundamental. Así es. Para ir desglosando lo que usted nos dijo, al principio viene de una motivación joven, lo que usted nos está diciendo, lo cual para nosotros es bastante conveniente porque al fin y al cabo nosotros seguimos, por así decirlo, siendo estudiantes y tenemos un futuro más adelante, que en ese futuro vamos a estar trabajando para poder ser lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y ser profesor, poder enseñar los conocimientos, como usted lo dijo, ser un docente, es algo que, por así decirlo, motiva a distintas personas y nos motiva a nosotros prácticamente. Eso venía con la pregunta que incluso iba a decirle más adelante, que siendo una motivación de joven, es algo que usted lo inspiró desde incluso el día de hoy, Sí, yo para creo seguir, que, dígame. sí, creo que, claro, yo, a ver, yo creo que el eje central en la vida, uno como con el tiempo va tomando en cuenta, es que, como suelen decirlo la gente más vieja que yo, y hay gente más vieja que yo, aunque no la crean, eh, que puede sonar cliché, que es como uno no deja de aprender en la vida. ¿Ya? Claro, Uno cuando es más chico siempre cree, como se dice también, uno cree que se las sabe todas, pero no, con el tiempo uno se va dando cuenta que, claro, la experiencia de vida, uno va aprendiendo nuevas cosas, uno le va abriendo la mente también, pero también a veces se la va estrechando, en fin, y yo creo que
que por eso también planteo la idea de la enseñanza, del aprendizaje y la enseñanza como elementos constantes en la vida, desde chico hasta viejo, y que con el tiempo uno va, particularmente cuando uno es profe o enseña en algún nivel de la educación, uno va entendiendo eso, ¿ya? Es decir, va procesando que esa experiencia de aprendizaje y de enseñanza son permanentes y que de otra manera creo que son vitales para el desarrollo de la vida en general, ¿ya? Claro. Tener la apertura a que un compañero de curso, a un compañero de la universidad, a una compañera, te pueden enseñar también cosas a ti, o incluso gente más chica. Por eso decía como, ponía el ejemplo del profe con el alumno, que el alumno también puede enseñarles Puede cosas al enseñar, profe o abrirles claro. cosas. Incluso es un ejemplo en la familia, de que el padre puede decir, no, yo puedo saber más que tú, pero el hijo también le puede enseñar al padre cosas que el padre no sabe. Sí, y claro, yo creo que siempre lo interesante y que creo que es bien importante a contemplar, que siempre una relación de ida y vuelta, de un poco de diálogo permanente, que uno pueda aprender y asumir también, eso sí, ciertas posiciones. Cuando, por ejemplo, usted habla con su profe de historia, él obviamente sabe harto de historia y tiene una experiencia y cosas así, pero también como alumnos ustedes pueden enseñarles cosas a su profesor, pero también asumir la posición, es decir, hay mucho que en las personas se genera una especie de, y más en las sociedades actuales, que son bien como egocéntricas, somos bien Ah, egocéntricos en general, claro. y es como, no, es que yo sé esto, sé este dato, así que soy más bacán que la otra persona que no lo sabe. Y en realidad, y en el campo de la enseñanza, de la educación, y en este caso la historia, eso es bien poco relevante, así saberte un dato. Lo que importa es cómo entender las cosas. Y yo creo que eso es un elemento central de la enseñanza y el aprendizaje, en cómo pensar y ponerte también en los lugares de otros para poder pensar la realidad. En el campo de la historia eso es súper relevante porque uno trabaja con, con experiencias que pasaron en otro momento histórico. ¿Ya? Es decir, de Ujú. otra manera tú tienes que decir, bueno, ¿cómo pudo haber pensado, cómo vivió esta persona ese hecho? En ese momento. Ujú. Claro, y yo creo que eso es vital y para la vida en general al final te sirve harto, creo yo. Muchas gracias, don José. Don José, ¿cuáles son sus motivaciones e intereses con respecto al tema social de trabajadores? Uf, bueno, a ver, yo creo que tiene que ver ahí también, como les decía, una cuestión de experiencia de vida. Una de las cosas que se me fueron abriendo camino en la vida, cuando uno empezó a estudiar, cuando empecé a estudiar historia y una serie de temas vinculados a ello, es que eh, me empecé a preguntar ya por las injusticias del mundo, pero ¿por qué las cosas son injustas? ¿Ya? ¿Y por qué las cosas son injustas? Dentro de las conclusiones, obviamente hay una reflexión más larga respecto a eso. Y creo que una de las cosas por qué son injustas es porque eh, existe una cantidad de gente que vive de su trabajo, ¿ya? Y que no son retribuidas en relación a toda la riqueza que generan esas personas, ¿ya? Ujú. Es decir, un trabajador de una fábrica, de una mina, genera una cantidad de riqueza que no se le es entregada a ellos, ¿ya? Pues, por eso cuando se pagan sueldos injustos o miserables, como suelen decir los trabajadores, sienten esa sensación de explotación porque trabajan mucho y ganan poco al fin de Ujú. mes y no le alcanza para sobrevivir, etcétera. Es la expresión clara de eso. Obviamente hay una cuestión, una explicación más profunda respecto a ello, pero con el tiempo fui viendo que ahí está un poco la clave del desarrollo de la sociedad, no de todos los problemas, pero sí de partes importantes del problema. Por ejemplo, eh, lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, la gente súper agobiada y estresada porque o están perdiendo la pega o están Claro. pagando menos y están endeudadas porque ya el sueldo desde antes no les alcanzaba para cubrir su vida o sus Y con necesidades este más problema es mucho vitales peor. y de una u otra manera ahí lo que se va cuajando es hay un problema en torno al trabajo de la gente y que uno lo ve en sus propias familias. El agobio que suelen tener los papás de uno tiene que ver con que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, que tienen que gastar plata en que los hijos estudien en un colegio bueno porque la educación no es garantizada en el país y la educación pública además está súper precarizada y hay otros gastos que salen coyunturalmente como están enfermos, etcétera. Y cuando uno empieza a estudiar cosas por el estilo, uno ve que en las personas está súper patente eso.
el problema del trabajo y de trabajar y de no tener buenos sueldos. Y si ya no tengo buenos sueldos, tampoco tengo siquiera derecho más o menos garantizado para que mi hijo en un futuro tenga una pega buena. Es decir, y para que quizás tenga una pega buena, tengo que endeudarme y pagarle una universidad muy cara y que Claro, incluso quizás no se la voy a poder pagar y así que mi hijo va a tener que salir con una deuda súper grande. Así, una deuda de 30 millones de pesos después de salir de estudiar. Así es como... Y esas son cuestiones que a los viejos, uno cuando se pone más viejo empieza a entender esto, no es como... claro, no, es, no, no al momento, es como es un agobio, pues, y uno entiende ahí que yo creo que uno de los grandes problemas del país y del mundo en general tiene que ver eso, las condiciones de la gente que vive de su trabajo, ¿ya? Que son muy precarias y por eso me empecé a meter en estos temas. Es decir, bueno, hay que empezar a entender eso y la complejidad que de ello, que conlleva todo ello. claro. Gracias por contarnos cómo empezó en estos temas. Yo creo que para nosotros es importante, como dije anteriormente, porque al fin y al cabo nuestros padres son trabajadores, nuestros abuelos son trabajadores, nuestros tíos, nuestros hermanos, incluso nosotros vamos a ser trabajadores y la injusticia van a estar día a día hasta el futuro lo más probable y la cosa es poder saber cuál es la realidad de todo, porque si no sabemos lo que nos está pasando a nosotros, por qué no estamos peleando, por qué tal vez hay injusticia o por qué tal vez no hay injusticia, ¿dónde vamos a estar? Exacto. Por eso le agradezco, don José, por este momento. Sí. Eh, Dale, dale. para seguir con la entrevista, le voy a dar paso a mi compañero Pablo, el cual le hará las preguntas sobre el área de interés y movimiento de trabajadores. Adelante. Muchas gracias, Leandro, por darme el pase a la palabra. Muy buenas tardes, don José. Para mí es el agrado de saludarlo y, como dijo mi compañero, voy a preguntarle sobre el área de interés. A continuación, quiero preguntarle cómo siente el movimiento de trabajadores en el Chile actual. Sí, bueno, estas son cosas que yo he tratado de investigar los últimos años en mis estudios de magíster y doctorado. Y Okay. esto todo se cruza con lo mismo un poco entre la experiencia de vida, pero también como la realidad que vive el país y en particular las movilizaciones del año pasado, el 2019, que como ya todos sabrán es un, es un hito histórico y Claro. cosas por el estilo. Eh, Claro, sí. y creo que, a ver, déjenme un segundo que me están llamando, no sé por qué. Sí, no se preocupe. Vale. Tomen su tiempo. Lo que pasa es que tengo el celular conectado al, al computador. Como les decía, se mezcla un poco de la experiencia de vida, pero también la reflexión. Y ahí creo que podríamos diferenciar en dos o tres cosas. Primero, la idea de la clase trabajadora en un plano amplio, es decir, la gente que vive su trabajo, la clase trabajadora, pero después podríamos decir el movimiento de trabajadores o movimiento sindical, como son que podríamos decir las organizaciones más sociales en el plano del trabajo de las personas, es decir, los sindicatos. Y también podríamos decir los partidos políticos que se vinculan a los trabajadores, que en general durante el siglo XX solía ser la izquierda, pero hoy día la izquierda también está en una situación bien precaria y que por tanto la organización y las formas de politización de la clase trabajadora y del movimiento trabajador es mucho más amplio y más complejo. ¿Ya? Y en esa como tríada, una de las cosas que yo considero que es como probablemente el punto, la bisagra dentro de esa triada es el movimiento de trabajadores. Y ahí, no les voy a dar la lata, pero hay una serie de investigaciones en el campo de la sociología, de la historia, que han visto durante la última década, básicamente del año 2007 en adelante, un repunte en los procesos de rearticulación sindical de la clase trabajadora. ¿Ya? En los 90 fue una época de crisis del movimiento sindical y hacia el 2010, 2007 y una de las cosas más interesantes es que aparecen una serie de trabajadores bien novedosos y son los trabajadores que, bueno, en esa época eran más novedosos, pero Pero, probablemente ya no lo son, que son los trabajadores subcontratados, los trabajadores tercerizados, los trabajadores honorarios. No sé, pues si ustedes tienen quizás amigos que trabajan en el retail, no sé, en almacenes París, ahí están los trabajadores, también los trabajadores part-time, se ah, empiezan a organizar justo en Claro. ese periodo. ¿Ya? Y desde ahí, y les nombro a estos trabajadores porque de otra manera los que se han venido organizando el último tiempo son esas franjas de trabajadores.
pero la situación de precariedad laboral genera que también sus organizaciones sean súper precarias. ¿A qué me refiero con esto? Porque como esos trabajadores tienen contrato, algunos por día, es decir, alguien tiene trabajo al día, otros tienen trabajo cada 2 o 3 meses, hasta que se acaba comida su faena, la obra, en el caso de la construcción, o el servicio, la prestación de servicio, como se dice en el área propiamente del comercio y de los servicios, valga la redundancia, que provoca que las organizaciones sean súper débiles y súper precarias, ¿ya? Y que por tanto duren poco tiempo. ¿Y qué significa eso? Que no alcanzáis a movilizarte a una negociación colectiva, que es cuando se producen las huelgas y que en general son para subir los salarios de los trabajadores, etc. Pero una de las cosas interesantes que se ha hablado durante la última década son la movilización de la organización primero, la creación de organizaciones que son mucho más adaptables al contexto laboral actual, precarizado, y que a la par estaba acompañada de un proceso de politización muy incipiente. La politización entendida en el sentido no de partidización, es decir, hacia los partidos políticos, sino que politización en el sentido de reflexionar en torno a problemas más complejos de la sociedad. El punto culmine, podríamos decir, esta cuestión de la asamblea constituyente, de una nueva constitución. Pero, por ejemplo, uno empieza a estudiar el movimiento sindical y parte las luchas por salario o por condiciones de trabajo, y después van mezclando, por ejemplo, el caso de los portuarios acá, en Valparaíso, la ley de puertos, ¿ya? Y empiezan a tener, bueno, el problema de la ley de puertos tiene que ver con la constitución, ¿ya? Y que el Estado no tenga, no se haga cargo de sus propios puertos. A lo que voy que con el paso del tiempo, el proceso de organización y de politización, en este sentido amplio, los trabajadores se fueron dando cuenta de que sus problemas no solamente eran los salarios, sino que la empresa donde trabajaban, el sector productivo, en este caso, por ejemplo, los portuarios, y si no, y después decían, no, pues el problema es un problema de poder político del país, ¿ya? De la constitución. Y con esto cierro para que me haga otra pregunta. Lo que pasa el año pasado, de otra manera, es parte de ese proceso. Y lo más interesante es, me refiero al año 2019, es que la clase trabajadora desde múltiples lugares venía peleando fragmentariamente, y que al salir a las movilizaciones callejeras se dieron cuenta que había mucha más gente peleando por distintas cosas. Y por eso, de una otra manera, lo que empieza a aparecer es un poco de que se unieron todas las luchas, tu lucha es mi lucha, no sé, en fin, todas las demandas se unificaron y cristalizaron esta demanda en la Asamblea Constituyente. Y por último, esta idea, y que en un libro que yo acabo de escribir, que lo que pasó el año pasado fue que la clase trabajadora se ocupó las calles, ¿no? Y salió la clase trabajadora y fue ella la protagonista del proceso del año 2019. Y esto lleva a una reflexión que el problema de Chile es la conflictividad de clase, las diferencias de clase. Y lo que me parece notable que ocurrió ahora el 25 de octubre, hace poquito, y que, claro, en el plebiscito, y que mucha gente dijo, oye, qué raro esto de que en las comunas más ricas votaron en contra, y en las comunas más pobres o las comunas de la clase trabajadora votaron en la prueba. Y claro, y por eso hago la referencia, es porque esos sectores populares de la clase trabajadora, pero también los sectores medios vinculados a la clase trabajadora, venían entendiendo que el problema de Chile eran las condiciones económicas, pero además las condiciones económicas estaban vinculadas a la constitución política. Y por eso había que cambiarla. Vale. Muchas gracias, don José, por su respuesta y opinión respecto a esta pregunta que recién le hice. A continuación vamos a ir a la siguiente pregunta, la cual es arrojada por una investigación por la Universidad de Chile, la cual dice que los movimientos sociales están ligados por una memoria social y un saber forjado por la experiencia. Pero desde su perspectiva, ¿cómo se relaciona el movimiento de trabajadores con otros movimientos sociales? Bueno, está buena la pregunta. Porque, a ver, por eso hacía esa referencia a la idea de la clase trabajadora en un sentido amplio, y después el movimiento sindical, ¿ya? El movimiento de trabajadores, después el movimiento sindical. ¿Por qué? Porque creo que la clase trabajadora tiene una multiplicidad de otras organizaciones. Ya podríamos hablar, no sé si ustedes conocen, lo que se denomina como el movimiento pobladores. Los que han estudiado el movimiento pobladores no es que son como gente marginal que vive en un puente porque no tiene plata, debajo de un puente porque no tiene plata, y después se toma una casa.
Y así parten, bueno, aquí en Valparaíso tenemos hartos que son los campamentos. Eso pasa Desconocía mucho. ese movimiento. Sí, los campamentos surgen como a gran escala, como en la era del 50, y que es bien particular de Chile. No las tomas de terreno, sino que el movimiento de pobladores, que tiene una fuerza bien grande, que es lo que lo diferencia de otros países. No son como personas marginales, por decir, como se suele decir, son marginales, que no están incluidos. No, la gente que lo ha estudiado ha visto que esos son muchos, o que cuando aparecen los 50, son muchos trabajadores que eran de fábrica, pero que no le alcanzaba su sueldo para tener una casa más o menos decente, un asentamiento digno, por decirlo de alguna manera. Y así aparecen de otra manera en los campamentos. Y lo que se ha producido en el último tiempo es un poco lo mismo. ¿Ya? Si uno va, por ejemplo, a las tomas de terreno que hay hoy día, que en Valparaíso y Viña hay muchas, la quinta región es donde hay más campamentos en Chile, lo que se va a encontrar es mucha gente de trabajo igual, pero que son trabajos precarizados y son trabajos bien vulnerables y que no le alcanza para tener una casa, porque aparte en Chile la casa, los costos de la casa se han crecido exponencialmente en los últimos 10, 15 años. Pero lo que Claro, voy sí. es, la clase trabajadora tiene múltiples organizaciones. ¿Por qué hago esta referencia? Porque esta idea de la memoria no es una cuestión como que flota en el aire. ¿Ya? Para mí, la memoria la encarnamos nosotros, las personas. Nosotros somos los que construimos la memoria. La memoria, por ejemplo, de los 80 Claro, y los 90 la tienen sus papás. ¿Ya? Yo tengo mi memoria del mismo periodo. Ustedes van a tener su memoria a partir de la última década y de ahí en adelante. Lo que veo es que la memoria se va construyendo colectivamente entre las personas. Y en particular, obviamente creo que las memorias son múltiples, como se construyen entre varias personas, pero lo interesante es que se construyen a partir de puntos comunes, de momentos comunes o de ciertas experiencias comunes. Y ahí para Así mí es. una experiencia común es la experiencia de clase. A ver, yo tengo mucho menos en común alguien que con alguien que mi edad, tengo 34 años, que vive, no sé, en Las Condes o en Vitacura, que con claro, alguien que tiene 18 años y que vive acá en Valparaíso, en uno de los cerros de Valparaíso. Yo tengo mucho más común con esa persona de 18 años que vive en un cerro de Valparaíso que con esa persona que vive en Las Condes y tiene 34 años. Lo pongo como un ejemplo, una caricatura, y que yo no sé si sea así, pero probablemente se vaya a dar así. Yo tengo mucho más común con mi familia, no solamente porque sea mi familia, sino que porque mi familia es una familia con una determinada clase social y una experiencia de clase específica, Así es. que con otra familia de otra experiencia de clase. No sé, pues, con Nano Eso, Calderón, disculpe que lo interrumpe, está muy vinculado con la situación de vida de cada uno. exacto. Sí, claro. sí, yo creo que eso es lo central. Y, y por eso creo, por eso hacía referencia a este vínculo, porque de otra manera siempre se ha tendido a ver así como el movimiento poblador, el movimiento estudiantil, el movimiento de trabajadores como separados. Pero si uno analiza la historia y uno empieza a ver esas cosas, estos elementos de la memoria, hay mucha más circulación de esa experiencia de lo que se cree. A ver, uno podría preguntarse por qué los estudiantes hacen barricadas o por qué los trabajadores portuarios hacen barricadas, ¿de dónde surge eso? No sé si se acuerdan la movilización de los portuarios del 2018 acá en Valparaíso, que su Sí, práctica fue hacer barricadas. La pregunta es ¿de dónde sale eso? ¿Y por qué los estudiantes? Probablemente porque muchos de ellos fueron estudiantes secundarios el 2006, 2007, ¿qué pasó? O el 2011 fueron estudiantes universitarios. En O base a la al, experiencia. y claro, claro, y aparte, y uno dice ya, y de los estudiantes secundarios, ¿de dónde sacaron esto de las barricadas? Probablemente de las movilizaciones de los años 80 de sus papás, ¿ya? Y la cuestión es que ahí eso fue circulando, fue quedando en la memoria de clase. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán caceroleado en alguno de este último, algún día en este último año, ¿ya? sí, En Pero mi ¿por qué la caso, gente cacerolea? ¿Por qué los cabros jóvenes cacerolean? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde salió eso? Y ahí, claro, está mal la memoria, pero yo creo que además hay un concepto que es clave, que es el tema de la experiencia, pero además la experiencia de clase y la idea de la tradición. Las clases forjan tradición y particularmente lo que se llama las clases subalternas, que van configurando su cultura en el largo plazo y generan estas tradiciones que parecen un poco irracionales. Así como ir a la calle y hacer una barricada es como irracional. Pero si tú lo claro, empiezas a entender, tiene cierta racionalidad, pues. Tiene cierta explicación de por qué lo hacen. Y tú le preguntas a la gente y te va a dar una explicación. Puede que no tenga la claro, sofisticación intelectual, pero sí va a tener una puede ser explicación. emocional incluso.
Puede ser emocional, puede ser rabia, puede ser enojo, puede decir, porque yo creo que así hay que pelear contra el sistema. Y te pueden dar cada uno te va a dar una batería de argumentos que va a ser explicativo de eso. Cada uno tiene su motivo de lucha y las maneras diferentes de expresarse. Sí, exacto. Sí, Lo interesante es que uno va encontrando patrones. Y la pregunta es me refiero a patrones a elementos que se repiten. ¿Por qué hubo tantas barricadas en Chile el 18 y 19 de octubre cuando todos sabemos que no había una conexión de una organización que la armara? ¿Por qué se hicieron barricadas? Eso es una cuestión. ¿Por qué la gente cacerolea espontáneamente de sus casos? claro, ¿A qué responde? Yo creo que eso sería claro, como más un sentimiento desde dentro. Más, no puede ser obligación, es algo que le surge de dentro como motivación personal. En nuestra lucha tenemos que luchar por nuestros derechos y nuestra claro, forma de expresarnos es aquella. Sí, sí, claro, exacto, pero por ejemplo, como le decía, cuando alguien cacerolea es por algo, porque vio a alguien Claro. y dijo, oye, sí, eso quizás es una forma. Cuando alguien va a una barricada o a una marcha y dice, oye, sí, eso es lo que hay que hacer, o vio a alguien o lo vivió, eh, y todo eso se va mezclando. Claro, obviamente hay cuestiones súper Ujú. personales, porque uno va procesando su vida, uno la va reflexionando, la va pensando, pero también uno va viendo a los otros, porque uno siempre está en relación con otras personas. Ujú. Y ahí uno va viendo cosas que a uno le parecen bien y otras que les parecen mal. Así es. claro, don José. Quiero darle muchas gracias por comentarnos acerca de esta pregunta que le hice, su opinión. A continuación vamos a pasar a la tercera pregunta, la cual dice que ¿cómo ha sido la relación del movimiento de trabajadores durante el periodo de transición a la democracia o post-dictadura? ¿Y con qué problemáticas se ha enfrentado históricamente su movimiento? A ver, podríamos decir y que probablemente no sea novedad para usted, eh, pero yo creo que hay dos grandes momentos y que en, en la transición, bueno, tres grandes momentos. Primero el momento de la salida de la dictadura, el fin de la dictadura, Claro. después el inicio de la postdictadura, o de lo que se denominó los gobiernos de la concertación, y también Ujú. podríamos hablar de una tercera etapa que se inicia un poco el 2007 en adelante hasta el 2019. ¿Ya? Y 80 años, no son 30 pesos, son 80 años. Claro, Como cada uno refleja un poco una década, ¿ya? Ujú. Eh, creo, Etapas. ¿cómo? ¿Etapas? ¿A eso se refiere? Sí, más o menos. Obviamente no son fijas, pero más o menos cada década refleja uno de los elementos que les voy a detallar ahora. Así es. El primero yo claro, creo que es un poco la esperanza inicial con respecto a retornar a la democracia. Ya hay Ujú. si uno analiza finales de los 80 y principios de los 90, particularmente durante el gobierno de Elwin, hay una fuerte esperanza en la gente en que el retorno de los gobiernos, comillas, democráticos, los gobiernos civiles, iba a mejorar uno sus condiciones de vida, pero también iban a volver a ser protagonistas de la historia. A la historia me refiero a la sociedad en general, que se le iban a tomar en cuenta, que iba a haber reconocimiento por el trabajo que se tenía. Eh, ¿Por qué? Porque, por un lado, bajo el gobierno de Allende, los trabajadores habían tenido una serie de conquistas logradas, ¿ya? Que se perdieron obviamente con la dictadura, pero también un fuerte impulso a la participación popular durante el gobierno de Allende, desarrollo de las organizaciones de sindicatos campesinos, de los Ujú. pobladores, los estudiantes, los trabajadores en general. ¿Ya? Con claro, la dictadura pierden todo eso. Pero así todo, el baluarte o el principal articulador de la oposición a la dictadura en su primer momento eran estos mismos sectores de la clase trabajadora. Eh, y que entran en crisis, perdón, tienen la esperanza de que los nuevos gobiernos mejoren sus condiciones laborales, mejoren sus condiciones de vida y además sean incluidos en este proceso de democratización política. Sin embargo, ya hacia finales de los 90 tienen bastante claro que eso no estaba pasando. ¿Ya? Ujú. Si bien había mejoras No era la suficiente. socioeconómicas, no eran lo suficiente. Y eso, bueno, claro, me voy a dar la lata, pero es efectivo. Es decir, hay crecimiento del país, la gente que apoya el modelo neoliberal dice,
fue el mejor momento del neoliberalismo, crecimos al 7% prácticamente todos los años, pero por ejemplo los salarios no crecían más del 3%, ¿ya? Es decir, y Claro. obviamente que en la dictadura los salarios eran súper bajos. No sé, pues imagínense el salario mínimo en los 90 era de como 40.000 pesos, ¿ya? Demasiado bajo. Si le ponéis la Incluso inflación, Demasiado. actualmente un salario así no cumple no, para pues, nada una semana de vida para una sí, persona. ¿no? Y si le ponéis, si le arregláis la inflación y todo, ya, llega como Oh, 600 lucas, con 60 lucas, perdón, pero no era nada, pues. Es decir, nadie vive hoy día con 60 lucas, en fin. Claro. Pero la gente empieza a ver eso y empieza a expandir se empieza a incubar una frustración cada vez más profunda. Es lo que se conoce en las ciencias sociales como el malestar. Empieza a haber un malestar en las personas, porque la única forma de resolver sus precarias situaciones laborales, que si bien mejorar, pero como en Chile nada es garantizado por el Estado, todo tiene que comprarse. Tiene que comprarse en el Claro. mercado, desde la salud hasta la educación, hasta un dulce. ¿Ya? En Chile todo eso es lo mismo, todo se transa en el mercado. Y la gente para acceder a cualquier cosa, como tenía salarios bajos, tuvo que empezar a endeudarse. ¿Ya? Se empezó a endeudar hasta la década de los 2000, 2010 por ahí, cuando ya el endeudamiento empieza a ser un problema bien grande en la sociedad chilena. ¿Ya? Y por eso, una de las principales movilizaciones tiene que ver con el endeudamiento en la educación, o el problema del endeudamiento en la educación, que son las movilizaciones educacionales del 2011. ¿Ya? Justo antes, no creo que se acuerden ustedes, pero queman el, ¿cómo se llama? Una sucursal de la Polar en Santiago. La queman, mm, así como, ya, ¿y por qué los estudios, por qué la quemaron? Bueno, justo meses antes se había dado a conocer una serie de fraudes que hizo la Polar, que repactó unilateralmente las deudas de las personas, las hacía crecer las deudas sin avisarle a los consumidores. Y claro, ese es el justamente de motivo. eso hay una serie de protestas, y una vez, como la más icónica, es que queman un edificio de la Polar. En fin, a lo que voy es que empieza hay un momento de esperanza, después hay uno de frustración profunda, ¿ya? Y creciente, y que eso motiva la movilización durante la década más reciente del 2010 en adelante, y eso además va a engendrar un proceso de politización, de repolitización de la clase trabajadora, y que creo tiene su punto más disruptivo el año 2019. Y además eso sí, lo interesante es que ahora la ira o la rabia se mezcla también con ciertas cuotas de esperanza, por decirlo de alguna manera. Es muy parecido a lo que pasó en los 80, es decir, la rabia contra el dictador, pero también con la esperanza de lo que va a venir, ¿ya? Y Claro. son un poco de expresiones medias subjetivas, esperanza, frustración, después esperanza con rabia, ¿ya? Pero a lo que voy es que hay tres grandes momentos y que se han ido configurando en el último tiempo, y que de otra manera reflejan un poco la relación entre la clase trabajadora, sus sindicatos, con la transición en general, ¿ya? Hay, Uno podría preguntarse Claro. si la promesa de la transición a la democracia se cumplió o no, cuando hoy día lo que se reclama es un verdadero régimen político democrático con Claro, participación. podríamos llamar este periodo, como usted mencionó antes, transición a la democracia o transición a la democracia, en otras palabras. Sí, a mí me Claro. gusta un poco el tema de la transición a la democracia, porque siempre, a ver, la historia siempre está en tránsito, siempre está en movimiento. Ujú. Y claro, y poner el límite en la democracia, el problema es que esa democracia como ideal nunca llega. Por eso en la historiografía se ha tendido a hablar un poco más de postdictadura. Es básicamente el régimen que está Claro. después del régimen de la dictadura de Pinochet, pero Ujú. como tiene una serie de complejidades, eh, yo también prefiero hablar de los gobiernos de la concertación hasta el 2010, y después ya eh, como bueno, los gobiernos, no sé si de la derecha, pero ya hay otro contexto, porque lo Ajá. estamos viviendo aún. Eso. Claro. Muchas gracias, don José, por su respuesta y opinión. A continuación vamos a pasar a la siguiente pregunta, la cual es hecha por la Biblioteca Nacional de Chile, la cual menciona que los ideales principales del movimiento de trabajadores van ligadas a la política, a la legislación y a la sociedad. Pero dentro de este movimiento de trabajadores, todos comparten el mismo ideal. ¿Y cuál es su principal motivo de lucha en este movimiento?
está buena la pregunta, porque, a ver, claro, uno podría establecer esos tres grandes elementos que caracterizan al movimiento de trabajadores, es decir, las luchas políticas, pero también las luchas por una mejor legislación y también por un cambio social, económico, me refiero cultural, más profundo. ¿Ya? No, sí, son tres grandes dimensiones. No necesariamente son esferas distintas, sino que son dimensiones de un todo, que son la lucha y la experiencia de la clase trabajadora. ¿Ya? Claro. Una de las cosas, eso sí, como que yo también me he dado cuenta en el último tiempo, y es que tiende a verse como que el movimiento trabajador es casi como un bloque homogéneo. Es decir, los trabajadores, todos debieran ser así, para decirlo sencillamente, todos los trabajadores debieran estar sindicalizados, todos los trabajadores debieran ser de izquierda, y más aún, la familia de los trabajadores, los hombres tienen que trabajar y las mujeres tienen que estar en la casa. ¿Ya? Tiene que ver también con un reclamo del movimiento feminista actual que se construyó un imaginario donde el hombre es el que trabaja, el que lleva la plata para la casa, y la mujer es la que se preocupa de la casa. Además, el hombre, en teoría, en ese imaginario, debía estar sindicalizado y a su vez también, en teoría, era de izquierda. Pero ya la historiografía de los últimos años ha demostrado que eso no era así, que la clase trabajadora o los movimientos siempre hubo una diversidad de posiciones políticas, de posiciones ideológicas y también de experiencia de vida, porque una de las cosas que genera en sí el capitalismo, que es donde aparece históricamente la clase trabajadora, como clase en sí, es a la diversificación. Es decir, antes, por ejemplo, los voy a latear, no sé si se entienda bien, pero antes, por ejemplo, la persona que creaba zapatos era un zapatero y que te ponía desde la suela hasta el cuero, hasta el cordón, todo lo hacía. Lo que hace el capitalismo después es romper ese oficio y transformar a que hay un trabajador que pone la suela, porque todos van pasando en cadenas de montaje, se llama, ¿ya? Un trabajador pone la suela, pone 1000 suelas, 1000 suelas, 1000 suelas, y otro Y pone otro los hace. cordones. ¿Ya? Bueno, obviamente eso ya no lo hacen los trabajadores, sino que lo hacen máquinas, que controlan a algunos trabajadores, pero un poco esa es la lógica. ¿Ya? A lo que voy es que todos esos tipos de trabajadores construyen ese zapato, ¿ya? Pero todos son trabajadores distintos porque en teoría hacen un ejercicio distinto. Es decir, al tal que pone el suelero, el cordonero, no sé si está la palabra, bien dicha, o el otro el que los lustra y hay otro que lo echa a una caja. Y hay otro que es vendedor. Es decir, todos son trabajos distintos. ¿Ya? A lo que hoy que el capitalismo en sí genera heterogeneidad de experiencia de trabajadores. Pero eso no quiere decir que no sean parte de una especie de unidad general. Por eso hablo de la idea de la clase trabajadora. Lo que hoy es que la clase trabajadora en sí es heterogénea. El problema es que ha solido verse es que la clase trabajadora es un poco homogénea. Por eso hoy día muchas veces se dice, no, si la clase trabajadora ya no existe. ¿Por qué? No, porque los trabajos son distintos, los trabajos todos son múltiples. Y ahí la pregunta del historiador dice, pero eso siempre ha sido así bajo el capitalismo. El capitalismo siempre ha generado trabajos múltiples. Eso no es óbice o no es limitación para que decir todos son parte de una misma clase. Porque la relación de clase tiene que ver con, y ahí lo tomo yo, con si tú posees o no medios de producción. Básicamente es decir, si tú vivís de tu salario o no vivís de tu salario. Claro. Como puede ser, como distintos trabajos, como crean esta barrera de, como usted dijo, homogeneidad. Al fin y al cabo, todos contribuyen y pertenecen a la clase trabajadora. Exacto, porque de una u otra manera, y esa es la gran mayoría social al fin y al cabo, que son los que generan la riqueza de la sociedad, la Así es. riqueza intelectual. Hoy día con la expansión del capitalismo en el mundo de la educación en particular, pero también de la salud, el conocimiento es fruto de una creación de riqueza. Hay gente que se enriquece en el sentido literal, que genera más dinero, ¿ya? Más dinero y cosas así, pero que no necesariamente son los que construyen esa riqueza en el sentido de valor social, es decir, de que haya más conocimiento disponible para todos. El problema es que quienes crean ese valor social que es el conocimiento no necesariamente son pagados como se debe, por decirlo así. Es decir, generan 1 millón de pesos, pero se les paga 100, ¿ya? Porque los otros 900.000 pesos que se generan en la educación se los lleva a otra persona, ¿ya? Así Y por es. eso
En fin, hay enormes grados de desigualdad, etc. Parte de injusticia igualmente, como habíamos dicho anteriormente. Claro, sí. Claro, y podríamos decir que está mal repartida lo que se gana. Y es Sí. por eso a lo mejor que una de las grandes demandas es que se reparta mejor las cosas o las ganancias que ingresa una empresa o algo así por el estilo. Sí, bueno, tal como tú señalas, sí, una de las cosas que otra de las cosas de este imaginario sobre la clase trabajadora es que la clase trabajadora cuando se politizaba era súper radical. ¿Ya? Y uno, por ejemplo, lo puede incluso escuchar, no directamente a las clases trabajadoras, pero sí cuando la gente del gobierno, los medios de comunicación, ven que los que protestan son puros encapuchados y que generan Mm, violencia. Y Claro, tú, más o menos alguien que haya marchado, se da cuenta, oye, no, pero si este es un vecino mío, este es un amigo que yo conozco, este no es un violentista, es una persona común y corriente que salió a protestar porque considera que es algo injusto, ¿no? Que gana ujú. menos de lo que se merece, esta persona es un tío mío, es una prima mía, en fin. Eh, claro, y aquí voy con esto, con que la gente se moviliza por cosas que considera injustas. ¿Ya? Y muchas veces la injusticia es, la reflexión sobre la injusticia es menos profunda de lo que pueda creerse. Yo siento injusticia por una cosa, no, porque me subieron 30 pesos el pasaje al metro. ¿Ya? Es decir, claro, una persona, un economista diría, pero son 30 pesos nomás. Claro. No, pero es que 30 pesos para mí significa que no me va a alcanzar a lo largo del mes poder pagar todos los metros que tengo que pagar. Va a significar que estoy pagando un costo más alto por algo que considero indigno, porque viajo apretado como ganado dentro del metro, en fin. Ujú. Eh, claro, Aquí voy con esto, con que la gente considera estas cosas que son injustas, pero que no necesariamente son radicalmente críticas del sistema. ¿Ya? Y por eso una de las cuestiones que se ha venido reflexionando algunos sociólogos en general, es que si se hubieran hecho reformas antes en Chile, reformas un poco más profundas del sistema, de las que se hicieron, que en realidad no fueron reformas en cuanto tal, ya, la sociedad chilena no hubiera llegado a las movilizaciones del año pasado. Así. Igual eso es súper contrafáctico, pero si se hubieran hecho reformas, porque hubieron una serie de movilizaciones estudiantiles, pero que nunca llegaban a la violencia como las que se llegaron el año pasado. ¿Ya? Ujú. Y claro, ahí uno dice, claro, y, y, y por eso ahora los políticos dicen, bueno, allá sabéis que ahora sí hagamos una constitución porque ya no lo hicimos durante 30 años, Así ya, es. y parece que la gente quiere, y también parece que la gente quiere otro sistema de educación, de salud, de sociedad en general. Oye, sí, parece que ahora tenemos que hacerla. Pero si lo hubieran hecho antes, quizás no se hubiera llegado a este nivel de violencia. Es un poco No eso. hubiese pasado todo lo que hubiese claro, pasado, pero al fin y al cabo podríamos tomarlo como ventaja y desventaja, lo que ellos hicieron. Y también lo que pasó es el 18. Claro. Bueno, son cosas que pasaron, pero ahí están. Van a quedar hitos por lo que lograron actualmente. Sí, pues, quizás si hubieran hecho la reforma antes, nunca se hubiera planteado una reforma, un cambio constitucional como con participación al nivel que se está planteando ahora. Bueno, pero Así esas es. son cosas que son hipótesis claro, que Y podrían claro, darse. es hipótesis, que no se puede saber. Exacto. claro. Bueno, don José, ya para ir cerrando mi área, quisiera preguntarle qué considera que es lo más importante de su movimiento en la actualidad. ¿Qué cosas del movimiento de trabajadores que puedan ser lo más importante? A ver, creo que en general, como la clase trabajadora en general, esta disposición a cambiar las cosas. Hoy día hay una fuerte disposición en la gente a construir un país distinto. Yo creo que eso es lo más rescatable, lo más interesante, eh, y por tanto este interés en construir un Chile nuevo. Creo que es lo más importante, que hasta hace poco tiempo había una fuerte sensación un poco de conformismo, de que las cosas ya no cambian. Sin embargo, lo que ha pasado el último tiempo, y en particular creo en el mes de octubre de este año, a propósito del octubre del año pasado, esta idea de que sí se pueden cambiar las cosas, ¿ya? Y que nosotros tenemos en Claro, cierta medida la fuerza y la posibilidad para hacerlo. Y del movimiento sindical,
creo que lo importante del movimiento sindical en particular tiene que ver con que son el movimiento que puede impactar en el núcleo del capitalismo, ¿ya? Y donde están las principales contradicciones del capitalismo y que de otra manera es vital para todas las personas en su vida diaria. Es decir, es un elemento fundamental mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de las personas en general. Y ahí el movimiento sindical juega un papel central. Claro. Concuerdo con lo Bueno, que dice. yo también. Bueno, don José, quisiera darle las gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo y que para nosotros es muy confortable saber sobre su opinión acerca de este tema. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes. Y a continuación le voy a dar el pase de palabra a mi compañero Leandro Cortés, que le va a hacer preguntas acerca de su movimiento, pero más a fondo. Bueno, como dijo mi compañero Pablo, muchas gracias, don José. Es realmente satisfactorio poder escucharlo, su punto de vista. Realmente para nosotros es maravilloso poder compartir Claro. con usted este momento. Bueno, con respecto a la misma línea, me gustaría preguntarle, ¿usted si es que pertenece al movimiento portuario? Obviamente. Y si no es así, ¿cómo sabe el vínculo de los pertenecientes a este movimiento con el resto de los trabajadores de Valparaíso y con el resto de trabajadores de Chile? ¿Cómo es el vínculo? Sí, yo no pertenezco a los trabajadores portuarios, pero sí, sí conozco algo de eso. Conozco algunas personas que trabajan ahí, conversamos de su realidad y cosas así. Así que puedo esbozarle algunos elementos. El movimiento portuario es uno de los principales movimientos de trabajadores en la historia de Chile. ¿Por qué? Porque ellos ostentan algo que se denomina en la teoría social como poder estratégico o fuerza estratégica. ¿A qué se referencia la idea de fuerza estratégica? Es que ellos tienen ellos son parte de un punto neurálgico de la economía chilena. ¿Y por qué son parte de un punto neurálgico de la economía chilena a lo largo de su historia? Que la economía chilena siempre ha sido una economía productora de materias primas y que por tanto, como Chile ha tenido siempre muy bajo desarrollo industrial o tecnológico, todas esas materias primas se exportan y al exportarse pasan por los puertos, ¿ya? Y que por tanto, tanto las cosas que salen como las que entran a Chile, los portuarios son el paso central. Los puertos son el paso central y quienes trabajan en los puertos son fundamentales. Y ahí los trabajadores portuarios son los protagonistas de ese proceso, ¿ya? Bueno, el trabajo portuario y particularmente es tan relevante que forjó de otra manera la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Pero también otras ciudades como Antofagasta, ya ahora, Ciudades portuarias. Iquique, ciudades portuarias, exacto, como Claro. Coquimbo, San Antonio, ahora Coronel, en fin, hay varios puertos. Chile además tiene esa particularidad que como una larga y angosta faja de tierra, como se le dice, tiene muchos puertos, ¿ya? Pequeños eso sí todavía en comparación a los de otros países como Perú, en fin. Son pequeños pero son relevantes para la economía nacional y para la vida de las personas en general. Y en Valparaíso, bueno, tiene una larga historia. El movimiento portuario parte con el 1850, más o menos, las primeras huelgas de lancheros, ya, en fin. Eso sí, esta fuerza estratégica les permite a los portuarios, en general, a lo largo del siglo XX, eso sí, pero no tanto ahora, pero a lo largo del siglo XX, en que como ellos eran parte de un sector importante de la economía, si bien tenían mucha capacidad de presión hacia las empresas, también les permitió en algún momento tener buenas condiciones salariales, no necesariamente laborales, pero sí salariales. Y por tanto aquí uno puede encontrar poblaciones de portuarios, ¿por qué? Porque en esa época las empresas portuarias también le daban casa a los portuarios, el sindicato portuario es un sindicato bien grande, así que es bien particular para el sindicalismo chileno, que está ahí cerca de la Plaza Sotomayor. Y hay zonas de Valparaíso que son de familias portuarias. Es decir, están los papás portuarios, por decirlo de alguna manera, pero después sus hijos empezaron a entrar a trabajar en el puerto y cosas por el estilo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque además como eran buenas condiciones de salario, o eran espacios de trabajo que les permitía cierta vida a las personas, los hijos entraban ahí. ¿Ya? Una vida cómoda Una en vida base a un eso. poco más cómoda. ¿Sí?
Se da en cierta medida, pero obviamente mucho menos que lo que pasa hoy día con los mineros del cobre. Yo creo que ellos sí que siguen teniendo como una condición de vida más o menos grande, más importante, porque aparte son el sector más importante de la economía chilena. ¿Ya? Pero un poco así fue la vida en ciertos sectores portuarios a mediados del 50, 60 y 70. Sin embargo, con el neoliberalismo en Chile, se agudizó una cuestión que es de largo plazo, que es una precaria condición del trabajo. Y esto se refleja en lo que se denominan los estibadores. Los estibadores son un tipo de los trabajadores portuarios, que son varios. Pero los estibadores son, por decirlo sencillo, los que pasan, eh, los que sacan las mercaderías del barco y la ponen en tierra. ¿Ya? Ok. La ponen en tierra. Porque están los administradores, están otros que son propios de los barcos, pero los portuarios son los que hacen, los estibadores son los que toman la mercadería y les pasan a tierra. ¿Ya? Y ese obviamente es el trabajo clave. Pero es sumamente duro. Si uno analiza los índices de mortalidad de los trabajadores portuarios es súper alto, de accidentabilidad es súper alto, ¿ya? Y en el caso de Chile es súper alto porque durante la dictadura militar, lo que se denominó como la modernización portuaria, que en realidad no es una modernización, lo que se hizo fue precarizar los trabajos y que bueno, no sé si ustedes, sus papás o sus abuelos que vivieron en Valparaíso, hay una tradición de lo que se llamaba el medio pollo y el cuarto pollo. ¿Qué era el medio pollo y el cuarto pollo? Había un trabajador que estaba contratado de planta, subcontratado a otro trabajador, cuando ustedes sabrán que los portuarios son buenos para el carrete, ¿ya? Claro. Cuando no querían ir a trabajar un día le decían, no sé, a un hijo, a un sobrino más joven, oye, quería ir a trabajar, y le decía ya, y él iba a trabajar, y el medio pollo es que se quedaba con la mitad del sueldo. Ok. Ganaban tanta plata que podían contratar a Ya. otro para que se ganara la mitad del sueldo. Y como generalmente eran cabros jóvenes. Y a su vez, a veces ganaban harta plata, e incluso el hijo de este portuario no quería ir a trabajar o también se había quedado carreteando, le decía a un amigo, oye, quería ir a trabajar, y ahí venía el cuarto pollo, que era, trabajaba ahí un día nomás, y Ya. ¿ya? Esa era la lógica. Lo que pasa con la dictadura es que como echan a todos los trabajadores de planta, todos quedan como en esta figura de los trabajadores medio pollo, cuarto pollo, que básicamente son trabajadores precarizados que no tienen contrato y que Claro. trabajan al día, porque el trabajo portuario depende mucho de la mercadería que llega al día al puerto. ¿Ya? Hay días de más trabajo y otros días de menos trabajo. ¿Ya? Y así se fue generando todo un proceso de precarización laboral de los puertos y que a diferencia de otros puertos como de Bangladesh o de incluso países más chicos, en Chile llegó muy poca tecnología a los puertos. Uno dice, hay tremendas máquinas, pero es súper... No son es súper actuales. antigua, claro, no es actualizada. En otros países los puertos son solo maquinaria, ¿ya? Y gente que además estudia, se perfecciona para manejar esas máquinas porque son muy sofisticadas, ¿ya? Y además esos trabajadores tienen un alto nivel de ingreso, ¿ya? Además, pero eso sí son menos. Aquí lo que se hizo fue tener a muchos trabajadores, muy precarizados, para pagarles poco, y obviamente eso, ellos hacen toda la pega con esa máquina obsoleta, y por lo mismo hay fuertes grados de accidentabilidad laboral y cosas así. Ahora bien, una de las cosas muy interesantes de los trabajadores portuarios, y que tiene que ver con este tema de la precarización, y por eso, porque hoy día han sido tan relevantes, es porque en la historia de los trabajadores portuarios han tenido una propensión a organizarse bajo la precariedad. Es súper difícil, como le explicaba, porque tú trabajáis un día, 2 días, un mes, y después ya no seguís trabajando y te descolgáis del sindicato. Una de las gracias que tenían los trabajadores portuarios es que a través del sindicato podían generar una cuestión permanente de organización, a pesar de que tú no estuvieras trabajando. Por eso en Valparaíso también la forma de vida en torno al puerto, no sé, a fiestas de los portuarios, a jugar fútbol, permitió coagular y articular a muchos trabajadores que trabajaban un día, una semana, un mes, y después no seguían trabajando, pero que seguían siendo parte de la vida, de la sociabilidad de los portuarios. Y por eso se mantiene un poco esa sociabilidad y que permite que a pesar de estar súper precarizados sean un movimiento bien relevante. Que si bien en Valparaíso está bien debilitado por una serie de cuestiones que no creo que le interese que se las explique, pero a nivel nacional los portuarios siguen manteniendo una importancia bien gravitante. Y por eso lo que pasó en 2018 fue bien importante, que para mí fue una especie de preámbulo
mirado desde después de lo que pasó el 2019, por el nivel de, por las formas de protesta, pero además por la solidaridad que despertó en muchos lados hacia los trabajadores, los estibadores portuarios de Valparaíso ese año 2018. Desconocía algunas de las cosas que usted nos dijo y es bueno saberlas. Muchas gracias. Poco estudiar la historia de los portuarios todavía, y eso que es una paradoja. Es un tema que voy a usar para investigación más adelante porque me llama la atención en lo personal. Don José, para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, un estudio hecho por la Universidad de Chile aclara que las principales demandas cuando surge este movimiento es debido a la explotación del trabajo, a la poca legislación y entre otras cosas. Pero hoy en día, ¿cuál es, bueno, una de las respuestas que ella nos dijo, cuáles eran las demandas ejercidas por los participantes? Ya. De los portuarios me imagino que te refieres, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí hay un dilema bien grande y si uno analiza, por ejemplo, la movilización del 2018 y que creo eso sí tiene que ver con una tendencia que se va a dar a nivel generalizado en el movimiento sindical chileno o que se viene dando, ya no es tanto, por ejemplo, por los salarios, es decir, si voy a ganar más o no, que siempre se incluye, ¿ya? Pero que eso no es lo tan gravitante, sino que tiene que ver con las condiciones de trabajo y es una tendencia de la última década. ¿Y a qué me refiero con las condiciones de trabajo? Tiene que ver con el nivel de estabilidad del contrato laboral, es decir, si mi contrato dura un día, dura una semana, dura 3 meses o dura un año. Una de las cuestiones que vienen desarrollando los movimientos sindicales, y en este caso los portuarios, es a tratar de lograr cierta estabilidad laboral como su principal elemento. Y en particular, por ejemplo, como se dio el 2018 de los trabajadores portuarios, era una cuestión también más profunda, pero por eso digo que se va a instalar como tendencia de ahora en adelante, que tiene que ver con la defensa del trabajo en sí. ¿A qué me refiero con esto? Lo que pasa es que con el desarrollo de la tecnología, la implementación de esta misma tecnología lo que va a derivar es una destrucción de una fuerte cantidad de trabajos. Es decir, y eso es lo que pasó en 2018, es que se iba a incrementar cierta tecnología o se iba a dar cierta estabilidad a un grupo de trabajadores estibadores, pero para eso había que terminar con una serie de trabajadores precarizados, ¿ya? Y por lo mismo la dinámica que se va y que se instaló el 2018 en los portuarios, pero crecientemente, y eso uno lo puede rastrear en otros trabajadores, en defender el trabajo, es decir, que no me echen de la pega, por decirlo de alguna manera, porque lo que se está produciendo es una destrucción de empleo súper generalizada y después de la pandemia es lo que se va a dar más notoriamente, porque con la crisis económica y la cesantía, lo que se ha producido es una expansión de las tecnologías para desarrollar la productividad. Ojalá que su profesor de historia no le dé pena, pero probablemente van a empezar a suprimirse, por ejemplo, ¿Los profesores? la cantidad de profesores que necesita un colegio. ¿Por qué? Porque hoy día con un mismo profesor podía hacer clase a través de Zoom no a 30, sino que a 60 estudiantes. Es decir, antes teníais 2 cursos, ahora quizás vaya a tener uno. Ya con todo el sobreestrés y que su profesor de historia, ojalá que no le dé más pena lo que le voy a decir, pero probablemente va a tener más estrés y más agobio. Va a tener que revisar más trabajo. Y eso yo creo que es una cuestión que va a llegar para quedarse. Eric Hobsbawm, un historiador, hablaba como de las eras del capital. Él tiene su grande obra, sus 4 libros sobre la era del capital. Yo creo que lo que estamos viviendo es una nueva era del capital, del capitalismo, por decirlo. Es decir, es una transformación súper grande, tiene que ver mucho con la tecnología, con la inteligencia artificial, y el problema es que la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar el trabajo humano, el trabajo de ¿Eso las es parte personas. de la globalización y la automatización? De la globalización, claro, particularmente la automatización. ¿Ya? La globalización es parte de expandir los mercados y los intercambios comerciales, pero también, y ahí como tú dices, de la automatización. Eso es yo creo lo fundamental, es decir, la implementación de la tecnología en el marco de la inteligencia artificial, el Internet, en fin, a gran escala. ¿Ya? Antes, por ejemplo, hace 3 años se venía dando la discusión sobre lo que se denominó la cuarta revolución industrial, que es la robotización. ¿Ya? Es decir, Sí. la implementación de robots en el proceso económico. ¿Ya?
y que se decía como en Chile, como en 10 años se van a destruir, van a dejar de existir como 300.000 empleos. Para la economía chilena es mucho porque la economía chilena es súper chica. Sin embargo, yo creo que esos 300.000 empleos se van a destruir solo este año, por el tema Solo de la este año. crisis. Solo este año, si tú analizas, y ya la cesantía pasó del 10 al 20-30% en Chile. Y lo que se está produciendo es una cantidad de gente muy grande que trabaja hoy día a través de aplicaciones por celular. El trabajo, lo que se llama el trabajo por plataformas. En teoría no es trabajo porque te dicen, no, ustedes son colaboradores, ¿ya? De una plataforma, Claro. no invierten nada. Por ejemplo, el Uber. La plataforma no invierte prácticamente nada, pero el chofer, que en teoría es colaborador, pero en realidad es trabajador de una plataforma, que no pagan impuestos, no paga nada, ¿ya? Tiene que mantener su auto, desde pagar el crédito del auto, que en general toda la gente compra el auto a crédito en Chile, hasta los arreglos, la benzina, ¿ya? Y obviamente ahí hay comisión y cosas así. Y claro, tú parecís como, no, ellos solamente me están quitando el 10-15% por la comisión y yo me quedo con todo el resto. Pero sí, pero ese 15% que ellos no gastan prácticamente nada. Y hay una relación de subordinación. Lo mismo pasa con pedidos ya. Y pedidos ya es Los delivery. delivery. Y ahí es donde hoy día se están organizando, porque ahí hay una relación mucho más directa en términos laborales, por decir, más permanente. Exacto. Y Gracias, ojo, don José. en el resto del mundo ya se están organizando desde hace rato, donde los movimientos sindicales tienen más fuerza. Esas relaciones laborales fueron mucho antes, comillas, reguladas. En Argentina, en Francia, en Chile, como las relaciones laborales son súper precarias, eso recién se va a regular ahora. ¿Sí? Me sorprendió escuchar que dijo que este año iba a pasar lo que se estimaba en 10 años. Sí, Esperemos bueno, obviamente va a ser perjudicial si pasa. sí, es que claro, ahí uno se pregunta en función de qué está la tecnología. La tecnología está en función o a favor de que haya una pequeña franja social que gana mucha plata y que quiere ganar más plata, es decir, son los dueños de la empresa, o la tecnología está a favor en que la gente eh, pueda mantener su empleo y trabajar menos, pero ganando lo mismo, porque una de las gracias de la tecnología es que permite que uno pueda producir lo mismo. No sé si lo recordarán, pero antes del año pasado, como julio, agosto, septiembre, antes de la revuelta del 2019, estaba la Ya. discusión de las 40 horas de trabajo. No sé si lo Sí, recuerdan. creo que lo recuerdo. Y el gran Sí, debate ahí era en que la Camila Vallejo y la Carol Cariola que presentaron un proyecto y decía, bueno, aquí se puede reducir la jornada de trabajo, pero también se puede mantener los mismos salarios de las personas, porque una de las gracias de la tecnología es que tú podés trabajar menos horas y producir lo mismo o incluso más. Hay una serie de estudios que dicen, si tú trabajáis, claro. y lo que pasa en los países de Europa en general, tú trabajáis 7 horas al día y producís más o lo mismo o más, ¿ya? Que Y trabajáis 9. trabajar 10. En Chile se trabaja en promedio 9-10 horas, que contractualmente no deberían ser más de 7 horas y media. Bueno, todos saben que trabajan 9-10 horas en Chile y producís menos porque el cerebro se te fatiga, estás con menos ganas de trabajar, se produce el fenómeno de andar sacando la vuelta, porque claro, si tenéis que estar 9 días en el trabajo, 9 horas en el trabajo, al mediodía te dais una vuelta, te dais al baño, te demoráis media hora, te dais en fin, te tomáis un café entre medio, Se entiende. pero Don José, ¿cuáles son las características principales, bueno, del movimiento portuario, por así decirlo? Y también la pregunta clave, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de los mismos trabajadores de esta área? bueno, a ver las características igual ya hemos detallado harto, pero podría Claro, decir hemos detallado bastante. las principales tienen que ver con la precaria condición del trabajo, pero además jugar un rol central en la economía chilena y que eso les da una fortaleza bien importante. Es decir, un paro de los portuarios es muy caro un paro por los portuarios. ¿Ya? Claro. Decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el verano cuando hacen un paro los portuarios, no pueden salir Ujú. las frutas y la agrícola en Valparaíso. Ah, Por verdad. eso, por eso los portuarios paran, en Valparaíso en particular, son en el periodo diciembre a enero o hasta marzo, que es el de la exportación de la fruta.
ya en Valparaíso, pero por ejemplo los de Antofagasta, los del norte paran donde son los momentos de pic de producción de cobre. ¿Ya? Ujú. Y los del sur paran cuando las forestales, ¿ya? Que es Coronel, Talcahuano, San Vicente. Ellos paran cuando hay mayor exportación eh, de esas materias primas que De producen tala los... de árboles. Claro. Y claro, y una de sus fortalezas, por eso también, por eso es caro, cuando para un paro portuario, siempre ustedes van a escuchar, el paro portuario costó miles de millones de dólares, no sé, 45 millones de dólares en un día, por ponerte una cifra. Y claro, el paro se extendió 3 días, ya la economía chilena ha perdido, no sé, 200 millones de dólares, ¿no? Por ponerte un número, Ujú. pero es mucho más, obviamente, pero es por eso, porque ellos tienen esa fortaleza. Paran 1 o 2 días y queda una escoba bien grande. También como para cuando paran los trabajadores del cobre. Chile dejó de exportar cobre, de producir tanta cantidad de cobre y es muy caro. Y eso es, Desconocía lo importante que era, por así decirlo, un paro que ellos hacían. Wow, no, desconocía bastante ese hecho. sí, y eso es lo importante. Y por eso digo, es como lo importante de la movilización, en la huelga y los paros de trabajadores. Por eso también los empresarios le tienen miedo y buscan todo lo posible para que los trabajadores no hagan huelga, porque pierden plata. Ujú. O en realidad pierden de ganar plata. Eh, y, Ah, eh, y eso yo su- creo que es una de sus fortalezas, sus grandes fortalezas, claro. pero a la vez la precariedad en la cual se encuentran y también una serie de vicios en el sentido de organización, de práctica. Hay sindicatos, porque todos los sindicatos también tienen distintas situaciones. Hay dirigentes Ujú. sindicales que son bien corruptos, como en hartos sindicatos en Chile, hay, o que son sindicatos que prefieren la conciliación por sobre ganar los derechos de los trabajadores, eh, porque aparte tienen negocios medio raros, y en el mundo portuario se da mucho eso, ¿ya? Porque como una de las particularidades de la organización sindical portuaria, que en su momento le daba fuerza, pero también debilidad, es que ellos controlan la dotación de los trabajadores, de los estibadores en particular. ¿A qué me refiero con esto? En este ejemplo del medio pollo y el cuarto pollo, eh, lo que se generaron los trabajadores es una cuestión que se llama la nombrada, ¿ya? Es decir, el sindicato, el empresario dice, mira, nosotros tenemos 500 trabajos o 500 puestos de trabajo. Y a veces cuando Ya. sube la demanda necesito 600 trabajadores. ¿Ya? No necesito 500, necesito 100 más. ¿Ya? La Ujú. pregunta es, ¿de dónde saco esos otros, los 500, pero además los otros 100 Lo trabajadores? otro sí. ¿Ya? Y eso, dada la fuerza que tienen los trabajadores portuarios, dijeron, no, el sindicato nombra a esas personas. ¿Ya? Y una de las cosas es que se haya, ese sindicato recluta a 100 personas y se da lo que es la nombrada, es decir, básicamente una lista donde se anota a la gente Ujú. como por orden. Es decir, 1, 2, 3, 4, ya tenemos 10 trabajos, ya, los primeros 10. Ya tenemos 20, ya, los siguientes 10 y vamos sumando. ¿Ya? Así es. Sin embargo, ahí se da un negocio que en algunos sectores laborales, también en el cobre se dan, en los cupríferos, es que hay dirigentes que cobran una parte Eso iba a preguntarle, justo eso. una comisión, dirían, o manejan, o obviamente le dan los trabajos a quienes a ellos les interesa, y ahí se empieza a manejar toda una serie de trampas, no sé si de trampa, pero sí de vicios, por eso decía, en términos del mundo sindical, que es bien nocivo. En la movilización portuaria del 2018, uno de los reclamos que también tenían internos los trabajadores fue contra el dirigente sindical oficial que tenía ese sindicato de estibadores, ya que era, comillas, estaba comprado por la empresa. Ellos reclaman, este Ah, dirigente está comprado por la empresa. Y uno de los logros fue sacar a ese dirigente justo en las elecciones sindicales que se hicieron, no sé si en diciembre del 2018 o en enero del 2019, y ahí entró el nuevo dirigente sindical era un poco de la generación de los que se habían movilizado. Y que en teoría es un dirigente que está mucho más preocupado por los intereses de los trabajadores más que por estas cosas extrañas y vicios sindicales. al fin y al cabo conoce, por así decirlo, conoce la realidad de ese dirigente, de lo que está pasando. Claro, claro, y eso es una cuestión que suele pasar entre algunos sindicatos que tienen igual cierto poder, es que como ganan cierta plata, dejan de ser trabajadores y pasan años, 10, 20 años, y que ya después casi no conocen la realidad de los trabajadores,
o a lo más que la conocen es porque lo cuentan los otros trabajadores, pero no son parte de esa vida cotidiana Ujú. que te obliga a pensar cuáles son las demandas de esos trabajadores. Así que yo creo que por eso un poco serían las debilidades y fortalezas del mundo sindical portuario. Muchas gracias, don José. Para seguir con la entrevista, que quedan bastante poco, la Biblioteca Nacional de Chile aclaró que el movimiento obrero se caracteriza por ser un movimiento político que busca la equidad, la solidaridad y en el mundo laboral. Pero para usted, ¿qué es el movimiento de trabajadores? Yo creo que el movimiento de trabajadores es la expresión más genuina y propia de organización de la clase trabajadora, aunque sea redundante. Es decir, es un proceso de organización que desarrolla la misma clase para defender su interés y sus necesidades. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con los intereses y necesidades? Son intereses y necesidades que la gente va construyendo y va delineando en el largo plazo, en su historia, a través de su misma experiencia. ¿Ya? Es decir, el movimiento de trabajadores no surge como una ideología externa que a alguien le dijeron, oye, tenéis que reclamar estas cosas. ¿Ya? No, la gente va viendo cuál es, oye, y uno analiza la larga historia del movimiento sindical chileno y el movimiento de trabajadores más en general, la gente empezó a, a cuestionar las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, eh, y después empezaron a ver el problema de las condiciones económicas, laborales y salariales, tienen que ver con la cuestión política. Así que creo que tenemos que reclamar por cuestiones políticas. Y por eso Así es. además el movimiento sindical chileno, o el movimiento de trabajadores, es súper institucional, porque cree o ha tendido a ser muy institucional en general, porque ha tendido a creer en que la institucionalidad puede servir para mejorar las cosas, democratizar cosas. A diferencia de otros países que son mucho más disruptivos, mucho más de huelga, mucho más de movilización. Pero así todo, una de las ha sido institucional, pero sí ha tratado de representar los intereses de esa misma clase trabajadora en el sentido de buscar y construir un proyecto de país que responda a esos intereses y necesidades. Es decir, un país más justo, que es una palabra súper general, pero que se reflejan en mejores salarios, en mejores condiciones laborales, en promover la participación de la gente. Esto tampoco tiene que pensarlo así como lineal, un día partió desde la poca democracia hasta la más democracia. Creo Claro. que fue un proceso de desarrollo de largo plazo, eh, y que se da con oscilaciones. Es decir, hay momentos donde se hace más énfasis en la democratización política y otros donde se hace más énfasis en el reclamo económico o en los derechos sociales más generales. Pero yo creo que de una u otra manera esos tres elementos caracterizan en el largo plazo al movimiento sindical, movimiento de trabajadores de Chile. La siguiente pregunta está bastante relacionada incluso con lo que le acabo de decir, pero está más relacionada con su punto de vista sobre el movimiento en el cual estamos hablando. Por ejemplo, ¿cuáles son sus perspectivas presentes a este movimiento? Cuando me refiero presente, me refiero a la actualidad. Y también, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de este mismo movimiento? Es difícil responder esto. Yo creo que el movimiento sindical, como en general, experimenta, a pesar de su revitalización en los últimos años, su politización en el sentido amplio de la palabra, eh, se mantiene súper fragmentado. Hay pocos puntos en común, las confederaciones o las centrales sindicales que tratan de reunir a distintos gremios o organizaciones de trabajadores tienen una serie de problemas. Por lo mismo yo creo que hay una debilidad súper importante y es súper eh, complejo analizar como el, la perspectiva del mundo sindical, el sindical en específico, de una manera promisoria o optimista. Ahora bien, si uno analiza, y por eso planteo esta idea de la clase trabajadora en un sentido más amplio, las luchas sociales que se están dando más allá de lo sindical o de lo laboral en específico, creo que son mucho más promisorias para la clase trabajadora y que van a permitir en el mediano plazo, creo yo, por ejemplo, el cambio constitucional, cambiar en algún momento el código laboral, el código del trabajo, y dentro de lo que incluye las relaciones laborales, una serie de limitaciones que tiene el sindicalismo en Chile, etcétera. Eh, y creo que puede darse un contexto más propicio para las luchas sindicales
si se van abriendo una serie de perspectivas y una serie de resoluciones que sean en favor de este movimiento sindical. Ahora bien, hay un desafío súper grande que era un poco que les contaba de este proceso ya mundial que se da Sí. en torno a la robotización y la automatización de la economía. Y ahí otra de las, creo, grandes discusiones en un mediano plazo, quizás no aparece hoy día tan patentemente, pero sí aparece en su momento, es en favor de quién está la implementación de esta tecnología en el mundo del trabajo, en favor de los grandes empresarios, en favor de una mejor condición de vida y de trabajo de los trabajadores o de la gente que vive su trabajo, que es la mayoritaria. Claro. Esa última pregunta incluso me dejó pensando hasta a mí, porque de saber que la automatización va a ser punto clave en el futuro del movimiento de trabajadores, puede ser, para algunos puede ser temeroso, porque saber qué les va a pasar en un futuro a ellos y a sus familias, porque ¿a qué me refiero con sus familias? Me refiero al punto de trabajar ellos y ganar el sustento para alimentar a su familia, me refiero a eso, simplemente. Pero Sí, genera mucha incertidumbre, pero vivimos en una época de mucha incertidumbre. Yo creo que la confianza en que si la gente pelea por lo que considera justo, tal como no podemos concluir del año 2019, es donde podemos encontrar posibilidades para tener respuesta en favor de la gran mayoría de las personas que habitan en este país. Tenemos la confianza en que nosotros podemos revertir la realidad en la cual vivimos, que podemos luchar por construir un país mejor, al menos es un avance y es mantener esa llama de la esperanza viva y que creo nos puede alumbrar en este camino de incertidumbre en el cual hoy día nos estamos viviendo. como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Sí. Bueno, don José, esa era la última pregunta que le teníamos que hacer respecto a este tema y con respecto a la entrevista también. Con esto concluiría la gran entrevista para nosotros. Agradecemos totalmente su participación y que haya aceptado también nuestra invitación. Fue una instancia bastante agradable para nosotros, como lo dije anteriormente y lo dije al principio incluso, poder entrevistarlo para nosotros fue bastante genial en el ámbito noticioso y en el ámbito estudiantil, porque para nosotros nos ayuda a la experiencia para más adelante. Claro. Nada más que agregar, agradezco nuevamente su participación, don José. Gracias a ti, Leandro, y gracias, Pablo, por la entrevista. Encontré preguntas muy, muy buenas, muy importantes para reflexionar, y qué bueno que hayan personas jóvenes como ustedes que están teniendo estos intereses y que yo creo que de otra manera reflejan un poco el espíritu de la época en la que vivimos, y que no sé si para bien o para mal, ustedes van a vivir mucho, y los principales elementos que podamos conseguir en estos años y en los futuros años en el desarrollo del país. Así que es muy gratificante para mí y obviamente disponible para lo que ustedes quieran, para contribuirlo, porque ustedes de otra manera siguen siendo el futuro de este país. Muchas gracias. Claro que sí. Darle las gracias también de mi parte, don José, ya que para nosotros es de muy buena aceptación tenerlo acá y hacerle la entrevista a usted también. Y a todos los que nos estén viendo también, darle las gracias a ellos y esperar que les haya gustado esta entrevista, tanto como usted. No, gracias a usted, y ojalá que no se hayan aburrido harto. No, para nada. Pueden haber visto que soy bueno para hablar. O sea, fue una entrevista para nosotros genial. Nada que agregar. Genial, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso sería todo y no lo molestamos.